Hola, ¿cómo te sentís? Hoy voy a mostrarte cómo hacer esta alfombra Free From Crochet, tejida en dos tipos de hilos. Te voy a indicar cómo tejerla desde el principio, dónde hacer estratégicamente los aumentos y dónde ir generando diferentes diseños para que visualmente sea más interesante. Los puntos que necesitas saber para realizarla son el punto bajo, el punto alto y el punto deslizado, y el punto cangrejo para hacer el borde. Para que llame más la atención, elegí una lana lisa y una lana con textura. Para explicarte el comienzo, voy a utilizar un hilo rústico de algodón. Vas a comenzar haciendo las cadenas que necesitas. Yo en la muestra lo voy a hacer con 10 cadenas. Si te gusta la técnica del tejido libre, visita mi canal y sumergite en este mundo maravilloso. Contá las cadenas que hiciste para asegurarte que tenés las que necesitas. Vas a ir haciendo en cada cadena un medio punto, como te lo estoy mostrando en el video. Cuando termines de hacer el último punto medio, hace una cadena al aire. Introducí la aguja por la primera hebra de abajo y teje un medio punto. Y esto que acabas de hacer lo vas a repetir hasta el final de tu tejido. Vas a aprovechar y vas a ir escondiendo la hebrita de inicio para que te quede más prolijo. Llegando al final, teje un medio punto y volvé a tejer otro medio punto en el espacio que quedó formado entre ambas partes del tejido, como te lo estoy mostrando en el video. Y vas a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Me llamo María Eugenia y me enseñaron a tejer a los 11 años. Si el video te está resultando interesante, déjame tu like. Y para no perderte los otros videos que voy a estar subiendo, suscríbete. Lo que recién te expliqué es el principio de la alfombra o felpudo rectangular. Fíjate bien, lo que te estoy señalando en el tejido es la cadena que te acabo de enseñar. A partir de acá vas a tejer las otras vueltas al principio concéntricamente. Pero después te voy a enseñar otros truquitos para que rompas este ritmo concéntrico y lo hagas un poco más interesante al proyecto. Para que la alfombra te quede rectangular, tenés que aumentar 3 puntos en cada ángulo del tejido y en todas las vueltas que vayas haciendo. Ahora lo que te prometí, truco número 1. Incluir relieve en el tejido. Esto te va a ayudar a que el tejido vaya perdiendo de a poco el diseño concéntrico. Fíjate cómo realza el relieve en los dos colores y cómo te da la sensación de que se va sumergiendo en el color rojo. Si esto mismo lo repetís en varios sectores de tu proyecto, vas a obtener un diseño muy original. Observa muy bien la totalidad del tejido y comprobá vos lo que te estoy diciendo. Acá te muestro cómo tenés que hacer el relieve. Vas a ir tejiendo un medio punto sobre el cordoncito que te quedó formado cuando tejiste anteriormente y tomaste la hebra de atrás. Lo vas a ir realizando por los lugares de tu tejido que vos consideras. Y si te fijaste bien, viste el cambio que hice. Pasé de la vuelta de arriba a la vuelta de abajo. No te pierdas el tercer truco. Te recuerdo que le des like al video si no lo hiciste todavía. Que visites mi canal para ver otros proyectos que pueden interesarte también. Y que te suscribas para recibir una notificación cuando suba otro video. Segundo truco prometido. Mira esta especie de pico que se forma. Una de las maneras de hacerlo es la siguiente. Al cerrar la vuelta vas a realizar varias cadenas al aire y vas a cortar la hebra, así como lo estás viendo. Vas a cambiar de color. En la alfombra utilicé
un hilado rojo con textura y uno negro liso. Generalmente cuando comienzo con una hebra nueva, la sujeto colocándola doble para que quede bien amarrada. Una vez que enganchaste el nuevo hilado, comenzá a tejer los puntos altos en este caso, hasta que llegues a donde está la cadenita que hiciste anteriormente. Al llegar, vas a introducir la aguja crochet en la base de la misma y teje sobre cada una un punto alto. Puede ser que se te complique un poquito cuando empieces a tejer los puntos altos en cada cadena. Es común que esto suceda, ya que es difícil poder sujetar muy bien algo tan chiquito. Llegando a la última cadenita, vas a tejer 4 puntos altos en vez de 1, porque tenés que acomodar el tejido para volver sobre el lado opuesto de lo que acabas de realizar. Y cuando hayas terminado con todos estos puntos, seguí tejiendo hasta completar la vuelta. Truco número 3. Vas a tejer el último punto alto y sin cerrarlo vas a continuar tejiendo el próximo, rematando a los dos juntos, tal como te lo muestro en el video. Si el video te resultó interesante, déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo.